Les voy a hablar sobre el contexto histórico que hubo en la Revolución Liberal desde 1830 a 1895, con obviamente algunos presidentes que hubo, entre ellos Juan José Flores, Gabriel García Moreno y eh, también José María Urbina. Ellos creo que fueron uno de los que más participación tuvieron en el contexto de la Revolución Liberal. Y bueno, empecemos con que en 1822 Quito, Guayaquil y Cuenca decidieron anexarse a la Gran Colombia, formando parte de los virreinatos de Lima y de Nueva Granada. En 1830 hay la separación, la conocida separación de la Gran Colombia, y con ella entramos a ser un Estado soberano con la presidencia de Juan José Flores. No solo en aquellos años de presidencia, sino en los próximos hubo una descentralización. No había una buena comunicación tras las ciudades principales por temas de lejanía. Aparte de todo, la economía se encontraba en crisis por el cofinanciado de la Guerra de la Independencia peruana. Tenían una política económica que favorecía a una región y perjudicaba a la otra, en este caso la costa y la sierra. Se sustentaban del trabajo forzado de los indígenas, tenían una vida soberana con un germen de conflicto social y regional. Tenían una vida soberana, pero menos del 1% de la población asistía en ese año a la escuela. No habían derechos civiles, los indios se los mantenían en la ignorancia y en el alcohol. Había una vida soberana, pero con un alto porcentaje, ignorante, muy pobre y disminuido en su identidad y autodesprecio, a causa de los siglos de opresión extrema. José María Urbina dominó el periodo marxista, suprimió los impuestos arancelarios a los productos de exportación y eliminó los gravantes económicos de primera necesidad. Creció la exportación de cacao, liberalizó la educación superior, privatizó la educación media e impulsó a la educación primaria. Declaró la ley de la libertad de los estudios. A pesar de que se declaró jefe supremo, decretó la abolición de los esclavos y destinó gran parte del presupuesto para indemnizar a los propietarios de aquellos. Suprimió tarifas indígenas y trató de secularizar la cultura de la época, librándola de la tutela de la Iglesia Católica. Por otro lado, Gabriel García Moreno, en ese momento, el Estado con él fue un católico muy fuerte y centralista autoritario, que gobernó, por así decirlo, con una mano dura y promovió el Estado teocrático. A continuación les voy a presentar las causas y estallido de la Revolución Liberal. Durante el siglo XIX, Ecuador estaba viviendo una fuerte división política, económica y social, marcada por la división regional. Por un lado, teníamos a la sierra, que estaba dominada por la élite conservadora, profundamente ligada con la Iglesia Católica y la agricultura tradicional. Y por el otro, teníamos a la costa, donde estaba creciendo un nuevo poder liberal, compuesto por comerciantes, banqueros, exportadores de cacao y todos estos ubicados principalmente en Guayaquil. Por un lado, los conservadores mantenían el control del país desde hace ya varias décadas, imponiendo un estado confesional, donde la Iglesia tenía un poder prácticamente absoluto. Esta dirigía temas como la educación, el matrimonio y la vida pública. Esto generaba un descontento en muchos sectores que buscaban un Estado más moderno y, sobre todo, más laico. Sumémosle graves problemas sociales, porque la mayoría de la población vivía en la pobreza absoluta, el acceso a la educación era extremadamente limitado y existía una desigualdad evidente entre todas las regiones. Además, la corrupción del gobierno del presidente Luis Cordero Crespo y su implicación en la venta irregular del barco chileno Esmeraldas fue la gota que prácticamente derramó el vaso. En este contexto surgió una figura emblemática conocida como Eloy Alfaro, un militar y líder liberal que ya había intentado tomar el poder antes, pero no fue hasta junio de 1895 que encabezó una revolución armada desde Guayaquil, contando con el apoyo de la clase media, sectores populares y comerciantes costeños. Tras varios enfrentamientos armados, Alfaro logró tomar el poder y derrocar al régimen conservador. Así comenzó la denominada Revolución Liberal, un proceso que transformó radicalmente al Estado ecuatoriano, impulsado por las reformas sociales, educativas y económicas. Este momento marcó el fin
de casi 70 años de dominio conservador y dio inicio a una nueva etapa en la historia del país. Entendamos que la revolución liberal no solo fue un cambio de gobierno, sino el inicio de un nuevo modelo de Estado, más laico, más moderno y más comprometido con el progreso. Ahora concierne hablar de los gobiernos de Eloy Alfaro y sus reformas liberales que datan desde 1895 a 1911. Como sabemos, Eloy Alfaro fue una de las figuras más importantes de la historia del Ecuador. Lideró una serie de reformas liberales que transformaron profundamente el país a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su gobierno, mejor conocido como la Revolución Liberal, se enfocó en modernizar las estructuras políticas y sociales que rompieron con las influencias conservadoras y religiosas que dominaban la época. Entre sus principales reformas liberales podemos encontrar la separación de la Iglesia y del Estado. Esto eliminó el control de la Iglesia católica sobre el Estado, promoviendo un sistema laico donde las decisiones políticas y administrativas se desvincularon de la religión. También encontramos entre estos principios a una educación laica y gratuita. Esto impulsó la creación de un sistema educativo gratuito y sin influencia religiosa, que permitió un acceso más amplio y equitativo de la educación. Entre estas encontramos la legalización del divorcio. Esto introdujo la posibilidad legal del divorcio, una medida radical para su tiempo que fortaleció los derechos civiles. Entre estas también encontramos la construcción del ferrocarril de Guayaquil y Quito. Esta era considerada su obra más ambiciosa. Esta conexión ferroviaria unió la costa y la sierra, facilitando un comercio y la integración nacional. Y entre esto también tenemos a los enfrentamientos políticos y su muerte. A pesar de que hubo avances, Alfaro tuvo fuertes oposiciones políticas y conflictos internos que culminaron en su derrocamiento en 1911. Posteriormente, en 1912, fue capturado y asesinado por una turba enfurecida en un evento conocido como la Hoguera Bárbara, donde su cuerpo fue arrastrado y quemado en Quito, marcando uno de los episodios más trágicos de la historia ecuatoriana. Periodo post-alfarista y el liberalismo oligárquico en Ecuador, 1912-1925. Todo empieza con los gobiernos liberales tras Alfaro, cambios y retrocesos. Tras la caída de Alfaro, los gobiernos liberales continuaron implementando políticas de corte oligárquico, favoreciendo los intereses de las élites tradicionales. Hubo ciertos avances en infraestructuras y en la modernización del Estado, pero también se consolidaron prácticas de clientelismo y autoritarismo que afectaron la estabilidad política. Como segundo tenemos lo que es el dominio de las élites costeñas y exportadoras de cacao. Durante este periodo, las élites costeñas y las empresas exportadoras, especialmente las relacionadas con el cacao, consolidaron su poder económico y político. La economía dependía en gran medida del marco internacional, lo que generó una relación de dependencia que beneficiaba principalmente a estas élites. Como tercero está el aumento de la desigualdad y el descontento social. El crecimiento económico no solo benefició a toda la población, la desigualdad social se incrementó, creando un ambiente de descontento en las clases campesinas y obreras, quienes enfrentaban condiciones de vida precarias y poca participación en los beneficios económicos que había en ese tiempo. Movimiento obrero y campesino en crecimiento. En esto dice que a pesar de la represión, los movimientos obreros y campesinos empezaron a consolidarse exigiendo mejores condiciones laborales, derechos sociales y tierra. La protesta social tomó fuerza en varias regiones del país. Como último punto tenemos la huelga general de Guayaquil, que esto fue en 1922, que fue un evento significativo en la historia social del Ecuador, donde los trabajadores y sectores populares protestaron contra las políticas del gobierno y las injusticias socioeconómicas. La huelga profundizó el descontento y evidenció la polarización social de esta época.
Lo que más caracteriza de este periodo es la etapa de transición, marcada por tensiones entre el avance de las élites y la creciente movilización social que sentó las bases para cambios posteriores en la historia del país, al igual que fue crucial para entender cómo se fueron gestando las demandas sociales que posteriormente dieron paso a nuevas etapas de cambios en Ecuador. La Revolución Juliana en 1925. Jóvenes militares dieron un golpe de Estado en contra del gobierno liberal, cansados de la corrupción, la crisis económica y el poder de las élites. Este hecho marcó el fin del dominio liberal tradicional que había iniciado con Eloy Alfaro en 1895. Tras la Revolución Juliana, se impulsaron reformas claves como la creación del Banco Central y nuevas políticas económicas con mayor intervención del Estado. Se buscó modernizar las instituciones, frenar el poder de los bancos privados y organizar de mejor manera la economía nacional, introduciendo ideas de justicia social y planificación. Este cambio abrió paso a una nueva etapa de política ecuatoriana, donde surgieron nuevos actores, ideas progresistas y una visión técnica de gobierno. Aunque cayó la hegemonía liberal, su legado como la educación laica y la modernización estatal siguió influyendo en el Ecuador moderno. También se fortalecieron los mecanismos de control estatal y se inició un proceso de institucionalización que marcó el rumbo del siglo XX. La Revolución Juliana no solo fue un cambio de poder, sino un intento de construir un Estado más justo, moderno y menos dependiente de las élites económicas.